Muy buenas tardes con todos. La primera feria virtual del Libro de España tiene el agrado de presentar desde Málaga, España, a Francisco Muñoz Soler, quien hoy nos hará la presentación de su libro titulado Soler. Y también nos estará acompañando desde Houston, Texas, la gran Libertad Betancourt. Adelante, Libertad. Ay, Franco, qué hermoso, el grande eres tú por conectarnos aquí, hacer posible toda esta maravilla. Franco Chacaliaza Gómez desde Perú, imagínense, es de nuestro, parte del gran equipo de la primera feria virtual del libro España. Le mando un beso a los fundadores César Salvatierra y Alan Morales. Un beso a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del mundo que estén conectados, porque sabemos que nos ven en muchos lados, y especialmente las gracias, las buenas noches a nuestra querida España. Gracias, país hermoso de gente linda, talentosa, profunda, arte, cultura, letras. Y hoy tenemos a un invitado de lujo. Gracias porque me han estado acompañando a lo largo del día. De verdad, todos los invitados son un agasajo. Y hoy tengo a un escritor aquí conmigo que lo quiero saludar primero. Ya iremos hablando así poquito a poco de su semblanza, de lo que él nos presenta el día de hoy. Es don Francisco Muñoz Soler. Le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está, don Francisco? Pues muy bien, muy agradecido, muy acogido y con tu sonrisa pues me siento como pues exultante. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a presentar mi libro, mi antología personal, Soler, que que abarca desde 1978 hasta 2019. ¿Cuántos años estamos hablando exactamente? Bueno, son 41. Bueno, Imagínense nada bueno más. tengo también no está lo del 2020, serían 42. Esos son mis años de desarrollo prácticamente toda mi vida, desde que era un pequeñito. Era Oiga, pequeñito. y cuéntenos, don Francisco, porque yo creo que eso es de la parte bien relevante que no está en las semblanzas, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo nace, cuándo se da cuenta usted de niño y ahora que lo ve en retroactiva, ¿verdad? Hacia Sí. atrás, hacia el tiempo, ¿en qué momento nace ese escritor, ese poeta, Es ese complejo. soñador? Pues, se lo voy a explicar, pues es una pregunta muy recurrente cuando voy a institutos, ¿no? O sea, lo que llamáis en México pues, la prepa y eso, para estar con los jovencitos. Y siempre me hacen esa pregunta. Y yo la verdad es que de adolescente no escribía poesía, que suele ser bastante habitual. Las personas que después hacen poesía. Yo leía mucha narrativa, mucha novela, y de una primera con una naturalidad que yo ni mismo podría decirte, empecé a escribir poesía. Muy jovencito empecé a escribir, pero de una forma, me fluyó de una forma natural. Yo digo que, que la poesía es parte inherente de mi ser, no sé, escribo de una forma, con una naturalidad, no me siento, no fue un día que me dije, voy a empezar a escribir, no, no, ni recuerdo cómo empecé a escribir, pero el hecho que empecé a escribir y no he parado. En usted se cumple esa regla que pregunta, ¿el poeta nace o se hace? Nace Bueno, y se hace, y también creo que no se nace y luego se hace, hay de las dos. desde mi punto de vista, y eso se puede entroncar, por ejemplo, con cuando te dicen si es futbolista o se hace igual, ¿no? Yo creo que posiblemente tenga esas características de ser poeta, que si no tiene esas cualidades, no puede ser poeta, porque la poesía es muy especial en ese aspecto. Pero si no te formas, olvídate. La poesía Exacto. es, es muy, de una forma muy obligatoria, es leer, leer, leer. La mejor formación es leer muchísimo. Y Exacto. con el tiempo, si ya vas mejorando, tiene que ser leyendo. Yo leo muchísimo. Ujú. Y además me incita mucho a leer. Es decir, que se dan las dos cuestiones. No es una cosa, desde mi punto de vista, una cosa a otra. Tienes que tener las cualidades innatas y además formarte. Si no, no hay nada que hacer. Oiga, don Francisco, ¿y cuáles son de sus escritores favoritos? Pues la verdad es que me lo pones difícil porque, bueno, empecé con los
poetas, digamos, más potentes del siglo XX de España, ¿no? De jovencito, por cuestión natural, pues empecé con Machado, con Lorca, con Juan Ramón Jiménez, luego me metí en el 27, pero cuando ya tomé conciencia de tener esta actividad como parte importante de mi proyecto de vida, no es mi proyecto de vida, pero sí es una parte muy importante de mi proyecto de vida, pues entonces empecé a formarme y empecé a leer desde los antiguos griegos, ¿eh? Entonces, como latino que soy, de formación grecolatina, de los griegos, los romanos, hasta llegar al Renacimiento español, y ahí ya fui construyendo mi casa poética en la lengua hispana. Luego he leído muchos hispanos, por ejemplo, a mí los que más me gustan de los que he leído hasta ahora, pues César Vallejo, Octavio Paz, bueno, y muchísimos poetas hispanoamericanos. Y luego, claro, ya tengo ya mis lecturas de poetas norteamericanos, desde Walt Whitman, todos los simbolistas. Fue muy importante para mí de joven, para que me acuerdo, Baudelaire, los simbolistas franceses, los románticos ingleses, en fin, los poetas rusos, eso, pero ya claro, a través de 4 décadas hay mucho de qué hablar de poetas, pero no tengo así alguien que diga, es el que más, es como todo, como la música, ¿no? Hay un momento para leer un poeta y un momento para escuchar música determinada, y no tengo un poeta así especial, pero sí te puedo decir con los que empecé, que son estos y que supongo que me marcaron muchísimo. Ah, qué interesante. Sabe que cuando yo me vaya de este mundo camino a las estrellas, espero que allá tengan, como decía Borges, una gran biblioteca, ¿verdad? La biblioteca de la eternidad. Bueno, Ojalá me la encuentre. por cierto, Borges sí, también. Borges me inspiró varios poemas. Yo, Borges, no, debo decir que no he leído muy pocos cuentos de él, narrativa de él, pero de poesía creo que he leído muchísima poesía de Borges, aunque creo que, según dicen, era mejor narrador que poeta. Ajá, exactamente. Ay, wow, qué interesante. Quiero leer un poquito, así rápidamente. Usted es poeta español con una amplia obra publicada en países como España, México, Estados Unidos, India, Cuba, Perú, El Salvador y Venezuela, y ha sido traducido al inglés, francés, ruso, bengalí, árabe, italiano, rumano, macedonio, alemán, asamesé, ¿lo pronuncié bien? Ese sí, del estado de Assam, de la India. Ah, ok, kazajo e hindi. Su poesía es intimista, cargada de una fina sensibilidad, impactante que invita a la reflexión. Su yo lírico nos ofrece testimonio de su existir. Nos muestra un compromiso ético, la existencia de la otredad en sus poemas de crítica social. En la búsqueda de la expresión está su mayor logro. Una poesía universal que abraza a la sed de justicia, paz y enarbola la bandera del amor. Su obra aparece también recogida en antologías y en más de un centenar de revistas literarias, y es organizador del ciclo poético Plenilunio de Málaga. Bueno, este es un pedacito de lo que es usted, y platíquenos que hoy nos va a presentar algo, ¿verdad? Nos va a presentar un Bueno, libro. ya para completar, Ajá. quiero decir que el Día de Reyes me publicaron en Turquía, en una edición, este libro, lo pueden ser Silencio, una edición turco-inglés. Qué Y maravilla. si quiere, ¿qué me has dicho la pregunta? Bueno, hoy nos va a presentar lo que es la consolidación, ¿verdad? Es como una selección, ¿es de obras selectas de todo lo que usted ha escrito, o qué es ese libro Soler? Este libro es bueno, tengo otras antologías que me han hecho otras personas, pero este libro es un testimonio personal de mi obra, desde que empecé, del principio hasta finales del año pasado, del 19, ¿sí? Del año pasado, ya estamos en el 21, del 19. Y entonces es una obra personal. Y yo creo que por lo que me dicen, que uno, claro, uno no es muy objetivo, siempre es muy subjetivo, pero según las voces objetivas que han leído el libro, que el libro se está teniendo una gran aceptación, pues
creo que más o menos he sido capaz de darle una unidad al libro, una cosa importante desde mi punto de vista, que debe tener cualquier poeta, y creo, por lo que me dicen, que he sido capaz de conseguir, que desde con la evolución lógica de tanto tiempo y de la formación, de la técnica que se va adquiriendo, la voz sí se reconoce en todo el trayecto, desde el principio. Hay una unidad en la voz, una forma de expresarme, de querer transmitir. Y eso es algo que me agrada. Y eso creo que es algo que por lo que me siento muy satisfecho, aparte de que la edición es extraordinaria, mucha calidad. Y en cuanto a eso es lo que te puedo decir, ¿no? Que creo que he podido conseguir que, según me dicen los críticos, que se me reconoce como una voz genuina, y aparte de la calidad ya yo lo dejo en parte siempre en manos de lo que digan los demás, porque el lugar te lo dan los demás, ¿no? Lo que uno diga tampoco es una función. Y si más tarde me pides leer, para que tenga más unidad, voy a leer solo de un libro, y todos los poemas sí están en la antología, lógicamente. Aprovecho para no tener que saltar, porque el libro tiene como 350 páginas, dando demasiado, más manejable el libro, pero siempre eligiendo poemas que están dentro del libro. Pues yo no voy a hablar mucho para que nos dé tiempo de que usted lea lo más posible, lo conozca la gente. Bueno, aprovechando que tengo aquí una pequeña guía de cuando presenté este libro, pues el libro es Elocuencia del Silencio, y tiene varias fases, y la primera es un poco como yo veo la poesía con lo que es ser poeta, ¿no? El primer poema se titula ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Tiene un epígrafe del poeta español Antonio Colinas que dice: la poesía es una forma de ser y de estar en el mundo. ¿Qué es ser poeta y por qué serlo? Nunca me hice las preguntas. Fluye del venero de mi ánima, forjando lesión de vida, mi posicionamiento en el mundo. Manifestarme en la palabra y en los silencios, con belleza y humanismo. Aquí un poco recoge lo que te dije al principio, que fluye de mí de la poesía, ¿no? No es que algo que yo me lo haya impuesto, ni... ¿Por qué no escribe? No, sí, me vi un día escribir. El siguiente poema, bueno, ya voy a pasar, es un poema que me gusta mucho, que se titula La mujer de Lope. Me lo sugirió porque te dije, me preguntaste un poco a pie, ¿qué poetas lees? Bueno, muchos, entre ellas la poeta polaca que fue premio Nobel, Wisława Szymborska. Oh, wow, me encanta. Sí. Bueno, ella tiene un poema a la mujer de Lope. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque creo que fue un acto, quizás el primer acto, porque yo tengo, por lo menos que yo conozca, de feminismo y de lucha por la libertad, incluso del ser humano y de las mujeres, que fue cuando ella decidió por sí misma volverse y mirar hacia atrás, porque a ella le dijeron, ve detrás de tu marido y obedécele. Y ella no quería seguir esa vida impuesta y se volvió y murió. Pero durante una milésima de segundo fue ella misma. Y yo creo que las personas debemos ser nosotros mismos, aunque sea una milésima de segundo. Wow. Y dice Wisława, por desobediencia propia de los mansos. Por desobediencia propia, por desterrar el camino sumiso y la figura justiciera de quien todo les dado, por mantener sus pasos y vomitar cólera sobre su desdicha, por defender sus sueños, un minúsculo eterno, porque será su vivencia, y eso ni Dios ni la muerte se lo podrán arrebatar. Wow, qué hermoso. Qué hermoso. Yo defiendo que las personas tenemos, y más en este momento, que es verdad tan difícil, donde nos imponen
nos coartan la libertad de una forma muy civilina, ¿no? Y no como los tiempos de los esclavos, que tú tenías que obedecer al amo y tal. Ahora nos dominan de una forma indirecta, ¿no? Si hoy en día no consigues ser el éxito, no es culpa de una sociedad que te está subyugando, eres porque tú no eres capaz y tú mismo te autocastigas. Y eso influye mucho el tema de las redes sociales, donde bien sabes que si miras en Google, no sé, comprarte una camisa, por ejemplo, entras en un periódico digital y ya tienes anuncios de camisa. Es decir, nos tienen súper controlados. Es más, a veces ni buscando, solo escuchándonos, algo que yo dije y en el teléfono lo captó y ya con eso nos localiza. Yo tengo una anécdota de hace 2014 que me dio para escribir un poema, y es un viaje, me bajé del avión, tuve que coger un transporte en una ciudad y desde ahí coger un tren para otra ciudad para un festival que me habían invitado. A la vuelta del tren no sabía dónde estaba, tenía que coger un bus para ir al aeropuerto y no sabía la hora que era. Cogí mi smartphone y miré, y en la pantalla tenía una indicación que me decía: en 2 minutos llega el bus del aeropuerto y está la parada a 10 metros a la derecha. Sí. Y yo me quedé así. Miré, sí. había una parada de bus. Sí. Miré, bajé una escalera que había, me senté y al minuto llegó el bus para llevar al aeropuerto. Ya te lo digo todo. Eso es algo que yo he vivido. No hay, y nadie, hay que hablarles pura poesía para que nos localicen en el mundo de las letras. Bueno, ahora voy a leer un poema que tiene un poco que ver con los represaliados, con la violencia de estados, con las personas que, en España, por ejemplo, bueno, y en México también, con la gente que yace en tumbas, en arcenes, tal. Y tiene un epígrafe de otro poeta, sí que es importante para mí, que seguramente te gustará mucho, que es Rainer Maria Rilke, que dice: hay tumbas que en su silencio hablan del mundo. Hay tumbas que en su silencio hablan del mundo, mantienen gozosa armonía y emiten música que traspasa muros, espinos, mordazas, que mantienen frescos sueños donde el amor sana heridas con equilibrio y consuelo. Sobre la soledad y la infamia, su manantial de alegría purifica lluvias ácidas. Wow. Hay personas que nunca mueren y son un ejemplo de nosotros. A ver, algo que tiene que ver mucho con el tiempo de ahora. Este libro lo escribí en el 2015, y mucha gente me dice: oye, te has adelantado un poco. A ver, enséñanos un poquito la portada para que la gente lo vea, y también nos va a decir ahorita que pueda, dónde podemos encontrar sus libros, en las redes o en Amazon. Estos 2 libros se pueden comprar en cualquier plataforma. En Amazon, por supuesto. Tienen una gran distribución en el mundo entero. Los dos está en español y en inglés. Este es una edición bilingüe. Tengo 5 libros bilingües. Bueno, 6 con el turco e inglés, que todavía no lo ha asimilado todavía. Bueno, tenemos aquí en la página 44, hablando un poco del odio. Hoy, lamentablemente, una de las formas de controlarnos, nos controlan por las emociones, evidentemente, sobre todo el tema de los populismos y los extremismos políticos, y apelan a nuestras emociones, a las patrias, a las banderas, en contra de los emigrantes. Todo es un problema. Y básicamente las personas que se sienten por vivir un mundo muy global y muy agresivo, sobre todo, y donde hay muchas personas que están viviendo, y más ahora con la pandemia, una situación muy mala, porque hay mucha desigualdad en el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Esa persona tiene miedo a lo desconocido y a partir de ahí se genera un odio. Y es muy fácil generar odio. Y entonces voy a leer un poema que también
me la inspiró un poema de Wisława Szymborska en el tiempo de la dictadura comunista y en Polonia, en el año 83, que dice: el odio seduce. Es una arma muy potente contra de los totalitarismos y las ideologías totalitarias. El odio seduce. No nos engañemos, el odio seduce. Solo hay que mirar la historia, recordar el esplendor de sus incendios. Los elegantes verdugos no descansan. Acechan a las inmundas víctimas, discriminan, deshumanizan, ejecutan. Siempre firmes, pulcros, creíbles. Arrastran multitudes con símbolos y legiones para defenderlos. No nos engañemos, el odio es bello. La verdad y la convivencia exigen que la fraternidad y la compasión no queden en silencio elocuentes y el odio no reescriba la historia. Qué hermoso, qué hermoso. Y yo creo que una manera de combatir el odio, el resentimiento y todo eso es inculcándole al que está al lado de nosotros, hijo, pareja, amigo, quien sea, el amor. El amor, yo creo que cuando uno tiene amor no hay lugar ni para la envidia, ni para la guerra, ni para nada de eso. Empatía, crea empatía, porque uno de los problemas para crear odio es que el que tiene que odiar ve al otro no como una persona, sino como un objeto. Claro. Lo cosifica. Entonces lo puedes agredir. No es una persona, es un distinto. Ve un objeto, ves a alguien peligroso porque al que le tienes temor, ¿no? Entonces es una reacción muy primaria de los seres humanos y de los animales. Y hablando un poco de esto, voy a decir un poco el fundamentalismo. Hablo un poco también de las religiones fundamentalistas. Tampoco todo muy entroncado, el fundamentalismo y todo. Y todo lo que son las mentalidades fundamentalistas y totalitarias. Y por eso te voy a leer un poema que se llama Fundamentalismo. Es muy corto. Un cinismo que no admite espacio para la luz se propaga. Torrente de crueldad y cenizas que forman barrancas, donde hormigas de obediencia debida fulminan sueños y palabras sin piedad. Un espanto donde amantes de la muerte humillan a quienes aman la vida. Wow, qué bonito. Bueno, ahora voy a pasar a un poema que lo tenía porque que tiene que ver un poco como unos 10 minutitos para que se vaya organizando y le dé tiempo también de hablar del otro un poquito. No, es que todos estos poemas están en la antología. Ok. Hombre, no puedo presentar un libro y presentar otro. No, esa es parte de, pero lo que yo entendí es que en el de Soler, ahí vienen muchas cosas, pero este es el que nos está leyendo es un solo libro, ¿cierto? Sí, pero todos estos poemas que te he leído están adentro de. Ajá, pero no nos va a hablar de otros más, no. No. Eso es. Hay hablar de la antología. Sí. No era para que hubiese más unidad en los poemas. Si quiero, bueno, puedo hacer aquí al azar. Mira. No. En el 19. Perfecto, usted no se sienta con prisa. Estamos perfecto. Yo quiero que no se quede con ganas de leer, que diga esto lo reservé y no se los pude leer. Mira, un poema que tiene que ver, y estaba entroncado con el otro, porque con el tema de las caravanas de migrantes que pasan por Centroamérica, es que en el año 2015 hice una gira por Centroamérica y estuve como un mes y medio en Centroamérica. Estuve sobre todo en El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y bueno, hay una sesión de todo lo que del espanto que es Centroamérica y la dureza que es la violencia y tal, ¿no? Y también el problema de los migrantes, porque la gente migra, porque es casi imposible vivir en ese sitio. Es imposible, la violencia te pueden matar por una nadería te matan. Hay una violencia extrema. Estuve un fin de semana y estaba en un bus en la capital y sabes que suben a veces en esos buses, suben gente vendiendo cosas. Y vendía periódicos y veía que nadie le vendía. Entonces lo que quería llamar la atención decía, este fin de semana en San Salvador 34 muertos por violencia. Bueno, yo creo que en España, por ejemplo, yo creo que más de 100 muertos al año no hay por violencia.
Para mí eso es como, no sé, ¿lo entiendes? Y lo dijo, la gente lo veía como algo natural. Y había gente con pistolas dentro del bus, policía y cosas que dijo, que son para mí algo muy tremendo, ¿no? Y entonces entiendo por qué hay migrantes y por qué las bandas de eso, hay las maras, las famosas maras. Y entonces, este poema que lo escribí creo que en el 17 se llama como La luz del alba, fue cuando se formó esa tremenda caravanas de migrantes, y era porque yo entendía por qué había caravanas de migrantes, porque había que sacar de todo, como de cualquier manera, a los chicos, a los hijos, si quería que tuviesen por venir. Y este poema se llama Como luz del alba. Como luz del alba se han colgado en el pecho una brújula que indica el norte, sin reparar en huecos ni en la borrasca de crueldad que se les avecina. Una marcha de sufrimiento, de llantos inaudibles, de latidos que proyectan su dolor al centro de sus almas. Como un cuerpo puebla los caminos con un rostro de eterno espejo que refleja la pobreza y el mal gobierno. Un vértigo para dejar atrás el dolor de vivir en tierra de demonios, maldita de hambre y violencia, de interminable desesperanza de quienes nada esperan, en un caminar de dignidad, porque morir en el intento es testimonio de que vivir sin luchar no tiene consuelo. En realidad, dicen, bueno, si vamos a morir en el trayecto, es que allí es peor, estamos muertos en vida y no hay fórmula. Y creo que una de las razones por la que el mundo debe caminar y la pandemia esta nos tiene que hacer ver es que las personas, si no tienen ninguna capacidad para vivir con dignidad, con esfuerzo, no tienen ninguna posibilidad de vivir porque el gobierno, porque la sociedad es absolutamente los aplasta sin una posibilidad, no porque él no quiera, sino porque primero no le dan la posibilidad de estudiar, segundo porque vive en una sociedad violentísima, donde ya tiene mejor cierta edad y sus hijos no pueden darle educación, no le dan formación, no, entonces es absolutamente imposible. Ahora, yo entiendo que todo el mundo no puede ser igual en esta vida, porque todo el mundo tiene la misma formación, no tiene las mismas cualidades, pero las personas, aunque sean pobres, tienen que vivir con dignidad. Claro. No es pedir demasiado. Y que un hombre trabaje con dentro de sus posibilidades y que al menos sepa que su familia va a comer y que sus hijos van a ir al colegio y el día de mañana puede vivir pues dentro de su posibilidad de con dignidad. Es que el problema es cuando la gente, por ejemplo, en un poema que te iba a escribir, hay en el mundo ahora no solo este problema, por ejemplo, en el Líbano hay campos de refugiados donde viven 1,5 millones, 2 millones de personas viviendo en unos campos de refugiados infrahumanos. Claro, no salen los focos porque a quién le importa en el mundo mediático el Líbano, por ejemplo. Y esto se ve un poco por las pandemias y ahora, entiendo, por ejemplo, ya en España se están vacunando desde hace un mes. Pero ¿en cuántos países se ha empezado a vacunar en el mundo? ¿20? ¿15? Eso demuestra la desigualdad que existe y lo difícil que es el futuro que nos espera. Y más cuando todavía, ya, lo que te dije antes, como nos tienen ya, que nos conocen, que cualquier máquina de internet, en nanosegundos ya saben más que nosotros mismos. Nosotros nos queremos decir cómo somos. Bueno, pues esas redes, esas máquinas ya saben de nosotros, la inteligencia artificial ya sabe más que nosotros mismos, de nosotros. Y los tienen todo planificado. Y bueno, vamos a un mundo tan rápido, claro. Vamos a un mundo tan rápido, que ya mismo habrá, bueno, se dice que para el año 2050 la gran mayoría de los empleos que va a existir no se han descubierto todavía. Vamos a una velocidad de vértigo. Oiga, don Francisco, y vamos tan a la velocidad de vértigo que ya se nos fue el tiempo. ¿Un poema me queda? ¿Un poema o qué? Ya, pues, ya estamos pasados del tiempo, pero ándale pues, si no es largo, sí. Sí. Porque si no nos van a cortar aquí, retrasamos a la siguiente. Bueno,
con lo que termina el epílogo del libro, que es muy pequeño, como coda dice, he nacido para cuestionarme la esencia de la vida. Posiblemente Dios me dé una gran reprimenda, pero si no lo hago, ¿qué sentido tiene nacer? Ah, qué bonito, qué bonito. Pues qué hermoso saber, ¿verdad? Que el poder que tenemos con la palabra, cuántas cosas que queremos expresarle al mundo, quizá no tenemos los medios, no tenemos, no sé, ese escenario para poder hacerlo, y la palabra se vuelve eso, se vuelve eco, sonido, protesta, lucha, paz, amor, sueño. La palabra es todo, como creo que era un poema sobre la palabra, creo que es Octavio Paz, en el monogramático, no estoy muy segura si es ahí donde habla eso. Yo lo he leído varias veces, a veces se me van los nombres. Yo creo que la palabra, como las artes, rompen la normalización de las cosas y hace que podamos evolucionar. Es fundamental. Por ejemplo, en Internet intenta, por ejemplo, en Twitter, constreñir la palabra, empobrecernos para que pensemos menos, para que nos expresemos peor, para que nos comuniquemos peor. Y la palabra es fundamental como una herramienta para que las sociedades evolucionen, para romper la normalización de las sociedades. Claro que sí. La palabra hace libre, ya lo dice. Yo tengo un niño que tiene autismo y él es súper inteligente, no puede expresar muchas cosas. Y obviamente ese problema en el habla le ha causado retrasarse en el aspecto social de conexión con los demás. Y eso es un claro ejemplo de muchos niños que están sufriendo esa situación, que es el lenguaje, lo vital, cómo trascendemos a través de la palabra hablada, escrita, de muchas maneras. Y hoy yo le quiero agradecer que nos haya traído su material. Quiero decir una cosa, yo tengo un hijo, solo un hijo, y mi hijo es un poco autista también. Ah, yo tengo amor. Pero dos son con autismo, los míos. Bueno, pues, son amor. Son sí. Sí. Es lo más amoroso del mundo. Y también ellos nos han venido a enseñar que a veces la palabra, en el caso de ellos, vienen en otra frecuencia tan amorosa, vibran tan hermoso, que no necesitan de lenguaje. También es otra manera de evolucionar. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, ay, dígame. Libertad. No sé cómo agradecerte tu acogida y tu sonrisa. Lo veré en grabado, porque ahora lo pasarás, ¿no? Me lo compartirás, ¿no? Salimos en vivo, todos nos vieron y ahorita va a quedar, ya está en su muro. Yo se lo puse. Mientras usted hablaba, yo rápidamente se lo puse. Pues aquí tiene usted un amigo en el sur de España. Tengo un amigo en Houston. Igual voy a ir alguna vez de Houston a presentar. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí ya nos tenemos que despedir. Le mando muchos besos. Le agradezco infinitamente el que haya estado aquí en esta gran fiesta que tenemos, la primera feria virtual del Libro España. Muchas gracias, don Francisco, de todo corazón. Don Francisco Muñoz Soler, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Eterno agradecimiento. El mío para usted.